Buenos días. Vamos a presentar el proceso de atención de enfermería en pacientes con ventilación mecánica no invasiva. Este módulo pertenece a monitoreo y cuidados respiratorios dirigidos por la licenciada Yanela Costa, PhD. Somos de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Facultad de Ciencias Médicas. El PAE en pacientes con ventilación mecánica, entonces, es la administración de un soporte ventilatorio sin la colocación de una vía aérea artificial. Se realiza mediante una máscara facial, nasal o un sistema de casco, como podemos ver en la parte de acá. El PAE entonces está dirigido a pacientes y es muy importante, a la vez es complejo. Por lo que hemos en el presente trabajo abordado los principales diagnósticos de enfermería. Como dijimos, va dirigidos a pacientes con ventilación mecánica no invasiva, y esto lo hemos realizado mediante el proceso de taxonomía Nanda-Knock-Nick. Tenemos dos grupos grandes entonces que hemos escogido: los diagnósticos reales y los de riesgo o los potenciales. Dentro de los reales tenemos el patrón respiratorio ineficaz, que es la inspiración y o expiración que no proporciona una ventilación adecuada. Esta dentro de los resultados pertenece al estado respiratorio dominio 2, clase E, pulmonar. Tenemos tres indicadores: la frecuencia respiratoria, como la taquipnea, la saturación de oxígeno y la disnea de reposo. Dentro de la frecuencia respiratoria, la taquipnea está valorada en una puntuación de 2, queremos aumentar a 4. La saturación se encuentra en 1, queremos aumentar a 4 en puntuación diana. Y la disnea de reposo, que está en 2 y queremos aumentar a 5, que queremos que no exista ninguna disnea de reposo. Vamos a formular el diagnóstico entonces. Queda de la siguiente manera: patrón respiratorio ineficaz relacionado con el síndrome de hipoventilación, evidenciado por disnea, dificultad respiratoria, taquipnea, cambios en la profundidad de la respiración. Vamos a encontrar aquí unos hallazgos en la radiografía de tórax, que se encuentra sustancialmente comprometido, queriendo aumentar a 4, que sea leve. Y vamos a encontrar las intervenciones. Tenemos la monitorización respiratoria, que es la recopilación y análisis de datos de un paciente para asegurar la permeabilidad de las vías aéreas y el intercambio gaseoso. Dentro de las actividades tenemos las actividades independientes, que son vigilar curvas ventilatorias de presión, volumen, flujo, observar e interpretar curvas de capnografía, vigilar frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones. Vamos a monitorizar patrones de respiración, taquipnea e hiperventilación. Vamos a monitorizar también los niveles de saturación de oxígeno mediante la curva de oximetría y gasometría arterial. Se auscultarán también ruidos, sonidos respiratorios, observando áreas de disminución o ausencia de ventilación, además de la presencia de sonidos adventicios. Dentro de las actividades dependientes o bajo indicación médica, vamos a encontrar la verificación de valores de gasometría arterial para instaurar un plan de tratamiento basado en la ventilación mecánica no invasiva. Una segunda intervención que hemos escogido es el manejo de la ventilación mecánica no invasiva. Esto va a ayudar al paciente a que reciba el soporte respiratorio artificial, que no necesite la introducción de un dispositivo en la tráquea. Actividades independientes entonces tenemos: controlar condiciones que indiquen la idoneidad de un soporte ventilatorio no invasivo. Se va a vigilar fugas de aire con ventilador a través de la máscara que se utiliza. Se va a aplicar el dispositivo no invasivo asegurando un ajuste adecuado y evitar grandes fugas de aire. Vamos a controlar de forma rutinaria los parámetros del ventilador. Se va a mantener en posición Fowler o semi-Fowler, que permite el ingreso adecuado del aire a los pulmones, y también se va a mantener el valor de la FiO2 dentro de los parámetros establecidos. Otra actividad, también tenemos las actividades dependientes, que son programar parámetros ventilatorios de acuerdo a la indicación médica, y se va a mantener la máscara indicada y cambiar en el caso de la indicación del médico. En un segundo diagnóstico que hemos escogido tenemos la limpieza ineficaz de las vías aéreas. Como bien sabemos, es la incapacidad para eliminar las secreciones u obstrucciones del tracto respiratorio para mantener las vías aéreas permeables.
Este se encuentra en el resultado de estado respiratorio, permeabilidad de las vías respiratorias, clase E, cardiopulmonar, dominio 2, salud fisiológica. Los indicadores tenemos asfixia, ritmo respiratorio y disnea en reposo. La asfixia se encuentra moderadamente comprometido, queriendo aumentar a 5, tratando de eliminar. El ritmo respiratorio se encuentra en 2, queriendo subir a leve. Y la disnea que se encuentra en 1, queriendo subir a leve también. La formulación del diagnóstico queda de la siguiente manera. Limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con cambios en la frecuencia y ritmos respiratorios, evidenciado por taquipnea y disnea. Esta intervención, que es el manejo de la vía aérea, pertenece al campo fisiológico complejo, clase K, control respiratorio, que es asegurar la permeabilidad de las vías aéreas. Dentro de las actividades vamos a tener las actividades independientes, que son colocar al paciente en una posición adecuada para maximizar el potencial de ventilación. También se utilizan técnicas diversas para estimular la tos. Como bien sabemos, la tos es un método de protección de nuestro organismo, entonces esto es importante para poder eliminar las secreciones. Vamos a vigilar el estado respiratorio y de oxigenación. Y vamos a evaluar el estado neurológico. Como bien sabemos, el estado neurológico del paciente incluye la valoración del nivel de conciencia, estado mental, ansiedad, como la interpretación del estado del paciente en relación al ventilador. Y si éste se encuentra respirando cómodamente, va a estar ventilando bien. Si no, caso contrario, va a haber una lucha con la ventilación. También tenemos las actividades dependientes, que son la administración de medicamentos vía inhalatoria. Son dependientes, ¿por qué? Porque se va a estar en concordancia o bajo indicación médica. En la siguiente intervención que nosotros escogimos es la precaución para evitar la aspiración o la conocida broncoaspiración. Entonces esta pertenece al campo fisiológico complejo, clase K, control respiratorio, que consiste en la prevención o disminución al mínimo de los factores de riesgo en el paciente con riesgo de aspiración. Las actividades que hemos escogido van a ser: vigilamos al paciente, el nivel de conciencia, reflejos de oxígeno, nauseoso y capacidad deglutoria. Se va a evaluar la presencia de disfagia según corresponda. Vamos a mantener la cabeza elevada de 30 a 45 minutos después de la alimentación. Y vamos a proporcionar la alimentación en pequeñas cantidades. Todas estas actividades se ven encaminadas para evitar la broncoaspiración. En un siguiente diagnóstico tenemos el deterioro del intercambio de gases. Este es el exceso o déficit en la oxigenación y o eliminación de dióxido de carbono en la membrana alveolo-capilar. Dentro de los resultados se encuentra el estado respiratorio, el intercambio gaseoso, dominio 2, clase E, pulmonar, cardiopulmonar. Los indicadores tenemos presión parcial de oxígeno de la sangre arterial, que queremos aumentar de 2 a 4. Presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial igual de 2 a 4. El pH arterial de 2 a 4. Y el equilibrio entre la ventilación y la perfusión se encuentra de igual manera en 2, queremos aumentar a 4. La formulación del diagnóstico queda de la siguiente manera: deterioro del intercambio de gases relacionado con el desequilibrio ventilación-perfusión evidenciado por la hipoxemia. Dentro de las intervenciones se han escogido dos. La primera, que es ayuda a la ventilación, pertenece al campo 2 fisiológico complejo, clase K, control respiratorio. Es la estimulación de un esquema respiratorio espontáneo óptimo que maximice el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones. En esa tenemos actividades independientes, como son monitorizar los efectos de cambio de posición en la oxigenación, gasometría arterial. Se auscultan los ruidos respiratorios observando zonas de disminución o ausencia de ventilación y la presencia de ruidos adventicios. Se va a monitorizar las curvas respiratorias, flujo, volumen y presión. Se va a mantener una vía aérea permeable. Se va a colocar al paciente de forma que facilite la concordancia ventilación-perfusión. Esto es en cuanto a su posición, ya sea Fowler o semi-Fowler. Se va a observar si hay fatiga muscular respiratoria. Se van a enseñar técnicas de respiración que permitan una mejor ventilación-perfusión.
Otra de las intervenciones también que hemos escogido, otras de las actividades que hemos escogido son las actividades dependientes. Se va a iniciar y mantener el oxígeno suplementario según indicación médica, ya sea que requiere más o se le va a disminuir de acuerdo al estado también de nuestro paciente. Se va a administrar la medicación contra el dolor para evitar la hipoventilación. Un siguiente diagnóstico tenemos y muy importante que es el deterioro de la integridad cutánea. Está definida como la alteración de la epidermis y o dermis. Esta se encuentra en los resultados dentro de la integridad tisular, piel y membranas y mucosas. Clase L, integridad tisular, dominio 2. Los indicadores tenemos transpiración y la integridad de la piel. La transpiración se encuentra moderadamente comprometido, queriendo aumentar a 5, que sea ninguno. Y la integridad de la piel, que se encuentra levemente y queremos aumentar a 5. La formulación del diagnóstico queda de la siguiente manera. Es el deterioro de la integridad cutánea relacionado con fuerzas de presión continua y sujeción, evidenciado por la invasión de las estructuras corporales. La clasificación de las intervenciones tenemos dos. La primera, una intervención de manejo de presiones, pertenece al campo 2 fisiológico complejo, clase L, control de piel y heridas, y queremos minimizar la presión sobre las partes corporales. Las actividades independientes tenemos mantener piel seca e hidratada, brindar una sujeción adecuada con respecto a máscara no invasiva para evitar lesiones, observar si hay zonas de enrojecimiento o solución de continuidad de la piel, utilizar una herramienta de valoración de riesgo establecida para vigilar los factores de riesgo del paciente, como son la escala de Braden. Una actividad dependiente también tenemos valorar la necesidad de cambio de dispositivo no invasivo. Estamos hablando en este caso de las mascarillas o máscaras. Una de las, otra de las intervenciones de la vigilancia de la piel es la recogida y análisis de datos de pacientes con el propósito de mantener la integridad de la piel y de las mucosas. Vamos a observar si hay enrojecimiento, calor extremo, edema, drenaje de piel y mucosas en pacientes con máscara no invasiva. Se administra cremas hidratantes en la piel para evitar úlceras por presión. Se instauran medidas como cambios posturales para evitar el deterioro en la piel del paciente y se observa si hay erupciones y abrasiones de la piel. Los siguientes diagnósticos son los de riesgo. En este caso tenemos el riesgo de infección y el riesgo de aspiración. Dentro del riesgo de infección nos define como vulnerable a una invasión o multiplicación de organismos patógenos que pueden comprometer la salud. Dentro de los resultados se encuentra detección del riesgo, dominio 4, clase T, control de riesgo y seguridad. Los indicadores vamos a tener que van a reconocer los signos y síntomas que indican riesgo. Se encuentra en una puntuación de 3, queremos aumentar a 5. La formulación queda de la siguiente manera. Riesgo de infección relacionado con la alteración de la integridad de la piel, procedimientos invasivos como son la sonda Foley, el catéter venoso central y el catéter arterial. Cualquiera de ellos pueden dar una complicación a futuro que es el riesgo de infección. Dentro de las intervenciones tenemos la identificación de los riesgos, es el análisis de los factores de riesgos potenciales, determinación de riesgos para la salud y asignación de la prioridad en las estrategias de disminución de riesgo para un individuo o grupo de personas. Las actividades que hemos escogido son independientes, como lo son monitorización hemodinámica exhaustiva, taquicardia, hipertermia, evaluar signos y síntomas de infección como son calor, rubor, eritema, dolor en signos de incisión, en este caso de los catéteres venosos. Vamos a valorar constantemente exámenes de laboratorio para determinar algún tipo de infección. Como sabemos bien, ahí se encuentran aumentados ciertas partes de los leucocitos. Entonces así nosotros vamos a poder marcar la diferencia y valorar el caso de una infección.
Vamos a vigilar el aparato genitourinario en busca de signos de infección. En el caso de mujeres vamos a encontrar secreción vaginal anormal. Vamos a monitorizar la diuresis, como es la cantidad, color, sedimentos y hematuria. Dentro de las actividades dependientes, cuando una vez que se encuentre ya definido el riesgo de infección, el médico va a iniciar con un tratamiento de antibióticos. Entonces, nuestras actividades son la administración de ellas previo un cultivo. Una intervención también importante es el manejo ambiental, seguridad. Entonces, aquí se va a vigilar actuar sobre el ambiente físico para fomentar la seguridad. Dentro de las actividades independientes tenemos identificar los riesgos de seguridad del paciente biológicos y físicos. Se va a aplicar el lavado de manos con los 5 momentos y los pasos correspondientes en un tiempo de 40 a 60 segundos. Y vamos a evitar la infección cruzada. Como bien sabemos, las manos son la principal fuente de contaminación en los pacientes hospitalizados. Entonces es importante la aplicación de dicho procedimiento para evitar la proliferación de bacterias. Tenemos una actividad eh, independiente, como habíamos mencionado, que es la administración de antibióticos. Otro diagnóstico de riesgo, tenemos el riesgo de aspiración. Como definición tenemos vulnerable a la penetración en el árbol tráqueo bronquial de secreciones gastrointestinales, orofaringeas, sólidos o líquidos que puedan comprometer la salud. Este se encuentra dentro del estado respiratorio, permeabilidad de las vías respiratorias, dominio 2, clase E, cardiopulmonar. Los indicadores tenemos el ritmo respiratorio y la acumulación de esputo. El ritmo respiratorio se encuentra en una puntuación de 2, queriendo aumentar a 4, y la acumulación de esputo en 2, queriendo aumentar a 4. La formulación queda de la siguiente manera. Riesgo de aspiración relacionado con régimen terapéutico, es decir, con la ventilación mecánica no invasiva y con la disminución del reflejo de tos y náuseas que habíamos mencionado anteriormente, que es muy importante para eliminar las secreciones. Entonces, dentro de las actividades, en base a este diagnóstico NANDA, hemos escogido el manejo de la vía aérea, que es asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Vamos a colocar al paciente para maximizar el potencial de ventilación, fomentar una respiración lenta y profunda, con giros y tos. Se va a monitorizar el estado de oxigenación del paciente, el estado neurológico, nivel de conciencia, estado hemodinámico y nivel de la presión arterial media y ritmo cardíaco. Se van a ocultar sonidos respiratorios y la presencia de ruidos adventicios. Se van a eliminar secreciones fomentando la tos. Dentro del manejo ambiental que hemos tomado como intervención también en este diagnóstico, tenemos las actividades que son administración de tratamientos con aerosol o nebulizador según corresponda. Es decir, esta es una actividad dependiente que vamos a trabajar con la concordancia de medicina. Esto es todo en cuanto podemos mencionar dentro de del proceso de atención de enfermería en pacientes con ventilación mecánica no invasiva. Gracias.